Hola chicos, buenos días. Entonces, como les había prometido, iba a realizar una clase asincrónica, de tal suerte que ustedes puedan eh, y que en general podamos avanzar un poco en las temáticas, ya que nos hemos atrasado debido a innumerables factores como son los feriados y, bueno, en realidad la gran diversidad de preguntas que hemos tenido en la clase ya. Entonces, vamos a hablar de valor absoluto de raíces y de geometría analítica, ¿ya? Entonces, eh, lo primero que vamos a hablar es de valor absoluto. Entonces, el valor absoluto es un número real X, denotado por, vamos a anotarlo por dos barras verticales al lado de la variable X. Entonces, se define como el mismo X si X es un número positivo, como 0 si X igual a 0, y menos X si el X es negativo, ¿ya? Entonces, en el fondo, el valor absoluto, si analizamos bien la definición, siempre va a corresponder a un número necesariamente positivo o cero, ¿ya? Entonces, geométricamente el valor absoluto va a representar la distancia que hay desde el 0 hasta el número X, ¿ya? Entonces, y tiene sentido porque las distancias siempre son positivas o en su efecto son cero, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver algunas propiedades importantes, por ejemplo, sea x en los reales y sea c un número real positivo o cero fijo. Entonces, el valor absoluto de x es igual a c. Entonces, las únicas posibilidades que tengo para x son que el x sea c o que el x sea menos c. ¿Ya? Y la 2 establece que si tenemos una desigualdad con valor absoluto y el c es un real positivo cero, entonces el valor absoluto de x menor o igual que c, y ese c fijo, implica o es equivalente a que el x esté entre menos c y c. ¿Ya? Y la 3 establece que si el valor absoluto es mayor o igual que c, entonces las posibilidades son que x sea mayor o igual que c o x sea menor o igual que menos c. Entonces, ojo con estas tres propiedades importantes de valor absoluto. Una definición alternativa de valor absoluto es la siguiente. Vamos a escribirla aquí. Eso es también es otra forma de definir el valor absoluto que aparece en algunos textos. Entonces, lo representamos con dos barras, igual que allá, pero lo vamos a definir como la raíz cuadrada de x2. ¿Ya? Entonces, nótese que este es distinto de raíz cuadrada de x elevado a la 2. ¿Ya? Son cosas totalmente diferentes. Este es x, mientras que este de acá corresponde a la definición de valor absoluto. ¿Ya? Entonces, esta definición es una definición equivalente también. ¿Ya? Y tiene sentido. Se va a comportar exactamente de la misma forma en la cual la hemos definido aquí. ¿Ya? Entonces, veamos algunos ejemplos usando este teorema que es bien importante. Entonces, por ejemplo, determine la solución de las siguientes ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto. Entonces, por ejemplo, tenemos valor absoluto de x igual a 2x menos 1 igual a 6, por ejemplo, puede ser un ejemplo. Otro puede ser valor absoluto de x más 3 menor o igual que 7, por ejemplo, y otro puede ser valor absoluto de 5x menos 2 mayor que 5.
Ya, entonces solución. Entonces, vamos a empezar con el primero. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es un poco seguir la propiedad o las propiedades que están en el teorema. Entonces, dice que valor absoluto de x es igual a c, si solo si x igual a c o x igual a menos c. Entonces, ¿quién hace el papel de c en el fondo? El papel de c lo hace en el fondo 6. Entonces, por aplicación del teorema anterior, entonces tenemos que las posibilidades son que 2x menos 1 sea 6 o que 2x menos 1 sea menos 6. Son las posibilidades que hay. ¿Ya? Entonces, resuelvo las ecuaciones lineales que allí aparecen. Entonces aquí, por supuesto, vamos a sumar, en ambos lados vamos a sumar, voy a hacerlo quizás un poco directo. Vamos a sumar en ambos lados más 1. ¿Ya? Y aquí de este lado vamos a sumar en ambos lados más 1 también. Entonces aquí nos quedaría el asunto de la siguiente manera. Entonces tengo esta y tengo esta. Entonces en ambas ecuaciones vamos a sumar más 1. Entonces nos quedaría 2x igual a 7. La primera ecuación. Y en la otra nos quedaría 2x igual a menos 5. ¿Ya? Y bueno, multiplicamos entonces ahora por los inversos multiplicativos de 2 en este caso. Serían 1/2. Y aquí también vamos a hacer lo mismo exactamente, multiplicar por el inverso multiplicativo de 2, que es 1/2. Entonces, si multiplicamos por 1/2 en ambos lados de la igualdad, entonces aquí nos queda que x es igual a 7/2 y que en este caso x es igual a menos 5/2. ¿Ya? Entonces, finalmente, la solución para esa inecuación va a ser entonces menos 5/2 y 7/2. ¿Ya? Entonces sería nuestra solución. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la única condición que tenemos que cumplir? Bueno, tenemos que verificar que en efecto el valor que aparezca del miembro de la derecha o distinto al valor absoluto sea necesariamente un número real positivo o sea 0. ¿Ya? Esa es la única condición. Si es real negativo, entonces no podemos no podemos aplicar el teorema. ¿Ya? Entonces, eso sería para el primer ejercicio. Entonces ahora vamos a resolver el siguiente, para entender cómo se aplica. Entonces ahora tenemos x más 3 menor o igual que 7. Ya, entonces vemos que se cumplen en efecto las condiciones del teorema. Entonces tenemos valor absoluto de algo es menor o igual que una cantidad positiva. Entonces dice sí, solo sí, lo que está dentro del valor absoluto está entre menos c y c. Entonces, por aplicación del teorema, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que, entonces, el valor absoluto, tenemos que x más 3 entonces tiene que estar entre 7 y menos 7. Ya, eso es por aplicación del teorema, la parte 2 del teorema. Ya, entonces aquí, esta ecuación, ya habíamos visto esta inecuación, vemos que ya sabíamos cómo resolverla. Ya, entonces lo que hay que sumar en ambos lados es
menos 3 en ambos lados. Ya, y entonces nos queda lo siguiente, nos quedaría entonces menos 10 por aquí nos quedaría 0 y aquí nos quedaría 4. Entonces, luego el conjunto de solución para esta inecuación serían todos los x que están en los reales en R, tales que x está entre menos 10 y 4. Ya, esa sería la solución. Y bueno, sabemos que eso es un intervalo cerrado que va desde menos 10 hasta 4. Entonces esta es la dinámica, al menos para aquellas desigualdades que tengan esta estructura. Entonces aquí lo podemos hacer porque sabemos que el 7 es una cantidad real positiva, o sabemos que puede ser en algún sentido 0. Bien, esa sería para la dinámica para el ejercicio 2. Entonces ahora vamos con la solución del último, que es un modelo un poco diferente a los otros anteriores. Entonces, para el ejercicio 3, entonces, tenemos esto, tenemos esta estructura, voy a pasarlo acá abajo. Entonces, tenemos el caso 3, ya tenemos que algo en valor absoluto es mayor o igual que c. Entonces, las posibilidades son que lo que está dentro del valor absoluto sea mayor o igual que c, o que lo que está dentro del valor absoluto sea menor o igual que c. Entonces, simplemente uso esta estructura para armar aquí la equivalencia. Entonces sería 5x menos 2 tiene que ser necesariamente mayor que 5, ¿ya? O en este caso, lo que está dentro del valor absoluto, 5x menos 2 tiene que ser menor que menos 5. Entonces son las diferentes posibilidades que hay. ¿Ya? Entonces tenemos que ahora analizar estas dos inecuaciones, que corresponden a dos inecuaciones lineales o afines a la lineal. Entonces resuelvo cada una y después tendría que hacer la unión de los conjuntos. Entonces aquí para esta vamos a agregar en ambos lados 2, ¿verdad? Y en esta también, en ambas vamos a sumar en ambos lados del igual más 2, y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Pues nos va a quedar al menos aquí 5x, aquí más 7, y aquí nos va a quedar 5x menos 3. ¿Ah? Entonces esas son las dos inecuaciones que debemos resolver ahora. Entonces necesito multiplicar ahora en ambos lados por el inverso de 5, que en este caso es 1/5, para de alguna manera despejar la variable. Y aquí también multiplicar también por, en este caso, 1/5, y entonces nos quedaría que, como estoy multiplicando por una cantidad que es positiva, el sentido de la desigualdad sabemos que no cambia. Entonces nos quedaría 7/5, y aquí nos quedaría 3/5 negativo. Entonces tenemos que encontrar las dos soluciones. Entonces, para esta, obviamente, van a ser dos soluciones. La primera va a ser esta, que yo voy a llamar, la voy a escribir en notación de conjunto, son los x que están en los reales, asociada a la primera desigualdad, tales que x son mayor que 5, y después debo hacer la unión con serían los x menores que menos 3/5, y esa sería la solución, pero yo debo calcularla explícitamente.
Entonces, cada uno de ellos corresponde a intervalos, ¿verdad? Entonces, este corresponde, si son los mayores que 7/5, serían el intervalo cerrado, que va de 7/5 hasta el infinito positivo, porque son todos los mayores, pero sin incluir el 7/5. Entonces aquí tenemos que poner un corchete invertido y aquí también. Entonces, unido con, y ahora serían los menores que menos 3/5. Entonces sería desde menos infinito hasta, en este caso, menos 3/5. Menos 3/5. Esta sería nuestra solución ya explícita. Bueno, yo sí quiero poder ordenar porque la unión es algo conmutativa, entonces para que quede un poco en el mismo orden que están los números reales, entonces voy a escribir de esta forma, que es una forma equivalente. Ya, entonces sería desde menos infinito hasta menos 3/5 abierto unido con 7/5 abierto hasta el infinito. Entonces esta sería la solución. Entonces son, digamos que los tres casos que podemos tener con desigualdades en valor absoluto. De que tengamos una igualdad, entonces quiere decir que el valor absoluto es igual a lo que está, al número real que esté por defecto afuera, o el inverso de él. Y si tenemos alguno de estos dos modelos, entonces aplicar, por supuesto, que la estructura que tenemos aquí el x puede ser una ecuación de segundo grado, puede ser una ecuación lineal como vimos, y eso puede hacer que la cosa pueda complicarse en algún sentido. Por ejemplo, también podríamos encontrarnos con casos como este, que pueden ser no necesariamente triviales. Por ejemplo, un ejemplo puede ser: determine el conjunto solución para la inecuación. Entonces, supongamos que tenemos esta, x a la 2 menos x más 1, por ejemplo, a 5, por ejemplo. Entonces, si tenemos esta inecuación, entonces, ¿cuál es el modelo que más se ajusta de los tres? Entonces, si yo analizo cuál de los modelos es el que más se ajusta, claramente se va a ajustar el 2. Ya, porque aquí no necesariamente tiene que ir x, sino que puede ir cualquier cosa. Entonces me dice que es equivalente a esta desigualdad, entonces, y estoy cumpliendo con las condiciones porque aquí claramente el 5 es un número real positivo. Entonces la solución es bastante intuitiva, en el sentido de que voy a guiarme un poco por lo que está establecido en el teorema. Entonces esto implica que right arrow implica entonces que entre menos 5 y 5 se encuentra x a la 2 más x más 1. ¿Ya? Entonces, esa es la equivalencia que yo necesito. ¿Ya? Necesito resolver esas dos inecuaciones. ¿Ya? Entonces, lo que debo hacer es fragmentar de alguna manera esta desigualdad en dos desigualdades y resolver cada desigualdad por separado. ¿Ya? Entonces, haría esta desigualdad mediada a través de un y esta otra desigualdad, como si en el fondo rompiera un poco las dos desigualdades. Entonces debo resolver por separado esta desigualdad que está aquí y esta otra, y después al final hacer la intersección. Entonces las desigualdades con valor absoluto de alguna manera van a depender de las desigualdades que ya hemos resolvido de alguna manera en el pasado, ¿ya? Bien, entonces empecemos con la primera.
Entonces, si empezamos con la primera, entonces, primera desigualdad. Entonces, si empezamos con la primera, entonces yo puedo en ambos lados sumar a 5 en ambos lados y obtengo entonces esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado. Y quedaría esta ecuación, sería x a la 2 menos x más 6 es mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, podríamos tratar de ver si podemos factorizar o tal vez ver si es posible. Entonces aquí menos y aquí menos. Vemos si en realidad tendríamos que aplicar todo el conocimiento que tenemos, encontrar el discriminante. Yo particularmente voy a usar la ecuación de segundo grado, ¿ya? Para determinar si hay soluciones o no. Entonces, vamos a ver las diferentes soluciones, analizar el discriminante. Entonces, en este caso, el discriminante, para este caso, entonces sería b a la 2 menos b a la 2 menos 4 veces a por c. Ya, entonces sería b a la 2 menos 4ac, entonces sería 1 menos 24, eso sería menos 23, y eso sabemos que es negativo. Ya, entonces, ¿qué pasa si el discriminante es negativo? Entonces sabemos que las raíces son reales, sabemos que las raíces son complejas. ¿Ya? Entonces, esto implica que las raíces complejas. ¿Ya? Y geométricamente, eso significa que geométricamente nosotros habíamos visto lo que sucede cuando el discriminante de alguna forma es negativo. Nosotros habíamos visto que si este es el plano cartesiano, sabemos que la parábola representa, la ecuación de segundo grado representa una parábola, entonces, y sucede que no va a cortar en ningún sentido el eje de la sequía, entonces en el fondo lo que quiere decir es que ella siempre va a ser positiva, ya que los valores que toma la parábola siempre van a ser positivos, ya, y nunca van a ser de alguna manera cero, en ningún sentido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que ¿cuáles son los valores de x que satisfacen esta condición? ¿Cuáles serían los valores de x que satisfacen esta ecuación? Entonces, en el fondo tenemos que o son mayores o son iguales a 0. Esto es lo que de alguna manera estamos diciendo. Entonces, ¿son mayores o no son iguales? Entonces, para las son mayores, la condición que tenemos es que la primera solución, en este caso, la solución, en este caso, que voy a llamar S1, sería en todo R, porque todo R satisface la condición. Y la otra, ¿qué valores hacen que la ecuación sea cero? Bueno, no hay ningún valor, porque los valores siempre son positivos, nunca pueden ser cero en ningún sentido. Entonces aquí sería conjunto vacío, y luego la primera solución serían, en este caso, todos los reales. Esa sería nuestra primera solución, ¿ya? Entonces ahora vamos con la segunda igualdad. Entonces con la segunda igualdad vamos a ver si
segunda igualdad es esta. Entonces tenemos esta inecuación cuadrática, entonces lo que vamos a hacer es sumar menos 5 en ambos lados. Entonces lo que obtenemos aquí es x a la 2 menos x menos 4 es menor o igual que 0. Lo mismo, analizamos entonces el discriminante de la ecuación de segundo grado para ver qué pasa con las raíces. Si podemos factorizar, si podemos hacer algo interesante con ello, entonces sería menos 1 al cuadrado menos 4ac, y c en este caso es menos 4, entonces sería 17. Entonces 17 no es cuadrado perfecto, pero es positivo. Entonces eso lo que nos dice con las clases anteriores es que las raíces son irracionales y distintas. Ya, entonces tengo que usar la ecuación general del segundo grado para encontrarlas, al menos las soluciones. Entonces serían x igual a, vamos a escribirla aquí, sería menos b más o menos raíz cuadrada del discriminante, que en este caso es 17, partido por 2 veces a, que en este caso es 1. Ya, entonces eso nos daría como resultado que las soluciones son 1 más o menos raíz cuadrada de 17 partido 2. Entonces quiere decir que la factorización de esta expresión, la factorización es la siguiente. Entonces recuerden que por el teorema del factor, si cada uno de estos números que están aquí es una raíz, entonces quiere decir que cada uno de ellos, x menos cada una de las raíces es un factor. Entonces, bueno, si r es una raíz de p de x igual a 0, entonces x menos r es un factor de p de x en el fondo. Entonces cada una de estas es una raíz, ¿ya? Aquí tenemos dos raíces. Tenemos que la primera raíz es la que tiene el más, y la otra es idéntica salvo que tiene el menos. Entonces quiere decir que x menos este valor que es raíz, ese sería uno de los primeros factores, y el otro sería x menos el otro valor, ¿ya? Entonces eso es lo que en el fondo dice el teorema del factor. Lo que dice que si tenemos que r es una raíz, entonces x menos r es un factor. Entonces son los dos factores. Entonces hacemos como hacíamos la clase pasada, una tabla de valores. Bueno, que por supuesto ya sabemos cómo va a quedar de alguna manera. Ya tenemos una idea de cómo va a quedar. Entonces aquí los puntos críticos, el primer punto crítico sería este, que es el más pequeño. Voy a escribirlo aquí. Y el otro punto crítico sería este, que es mayor. Quizás puedo agregar una columna aquí para hacerlo más, para que tenga más sentido el asunto aquí. Bien, entonces tenemos entonces que vamos a tratar de un poco más. Ok, ahora sí. Entonces, y agregamos una última columna aquí, y aquí vamos a agregar dos más.
A ver si puedo agregarlas aquí. Sí. Listo, entonces aquí iría en el producto de las dos, que en el fondo sería esto. El producto de las dos, y aquí vamos a hacer los signos. Entonces, ya saben que este se hace menos hacia acá, aquí a 0, aquí da más, aquí da más, aquí da más. ¿Ya? Este sería este factor. Y ahora en el otro hacemos el otro factor que es el que es entre comillas más grande. Entonces sabemos que se hace negativo, sabemos que aquí negativo, sabemos que aquí negativo, sabemos que aquí es 0 porque es una raíz de ese polinomio, de ese monomio en este caso, y aquí se hace positivo. Y bueno, hacemos lo mismo, el producto de los dos signos, sabemos que aquí da más, que aquí da 0, porque es raíz, que aquí da menos, y que aquí da, en este caso, 0, porque también es una raíz del polinomio este, y aquí obtendríamos más. Entonces luego, nosotros estamos interesados en que sea menor o igual, entonces la solución, 2, que es la que estamos buscando, sería, en este caso, abierto desde aquí, en este caso cerrado, porque está contemplada la posibilidad de que sea igual, cerrado desde 1 menos raíz cuadrada de 17 partido 2 hasta 1 raíz cuadrada de 17 partido 2, cerrado también. Entonces, dos, por una parte está la solución de esta desigualdad, y por acá teníamos que la solución que encontramos eran los reales. Entonces tenemos que hacer la unión, en este caso, la intersección de ambas. Entonces S de X va a ser S1 intersectado con S2. Ya, entonces sería en el fondo todos los reales intersectados con este intervalo cerrado. Y sabemos que los reales son el número más grande, conjunto más grande que hay, entonces intersectado con cualquier subconjunto de él, entonces da el mismo subconjunto. Entonces quiere decir que la solución para esta inecuación con valor absoluto es simplemente este intervalo cerrado. Entonces aquí hay que hacer más trabajo, entran muchas cosas en juego, de hecho, y si tenemos desigualdades que sean similares, de grado 3, de grado 4, que tengan valor absoluto, hay que saber en cuál de los contextos estamos. Si estamos en una igualdad, pues usar este criterio. Si estamos en una desigualdad con valor absoluto, en este caso con el menor o igual, usar este. Si estamos con mayor o igual, usar este. Entonces, esa es la forma en que vamos a usar este teorema. Ya, entonces, vamos a avanzar un poco, que en realidad empiezan muchas más cosas. Entonces, aquí hay algunas propiedades que son interesantes. Por ejemplo, el valor absoluto al cuadrado es lo mismo que x elevado al cuadrado. Eso uno lo puede demostrar. El valor absoluto de x es mayor o igual que 0 y valor absoluto de x es igual a 0 si solo si x es 0. El valor absoluto de x y de menos x son iguales. Si tengo producto de dos cosas dentro del valor absoluto, yo puedo sacar el valor absoluto de cada uno y separarlos. El x siempre está entre menos valor absoluto de x y un valor absoluto. Si tengo un cociente, también puedo separar valor absoluto, si están dentro del valor absoluto el cociente, entonces puedo separar valor absoluto del numerador partido por valor absoluto del denominador. Y una tercera propiedad, que es la propiedad de la desigualdad triangular, que establece que el valor absoluto de una suma siempre es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Ya algunas otras propiedades interesantes, por ejemplo esta, que el valor absoluto de la diferencia de dos valores absolutos es menor o igual que el valor absoluto de la diferencia, y que 2, la diferencia
del valor absoluto de la diferencia es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Esta es consecuencia directa de la desigualdad triangular y esta también uno la puede demostrar de la misma forma. Ya, entonces estas son propiedades que son relativas a valor absoluto, de unas cosas que uno puede aplicar con el producto, distribuir valor absoluto con el cociente y algunas desigualdades que quizás pueden ser útiles en el futuro. Ya, entonces, les habíamos dicho que en principio que la interpretación geométrica que tiene el valor absoluto es medir la distancia que hay entre dos números reales. Ya, entonces, en una diferencia de número yo puedo de alguna forma cambiar el orden y no me va a ver afectado. Bueno, ¿y eso a qué se debe? Eso se debe básicamente a esto, lo podemos demostrar. No es muy complicado de hacerlo en realidad. No hay mucho que hacer. Entonces, si tenemos valor absoluto de x menos y, entonces yo esto lo puedo expresar de una manera interesante, que es factorizar el menos y quedaría menos x más y. ¿Ya? De tal suerte que en el fondo lo que estoy haciendo aquí es multiplicar por menos 1 y obtengo lo que tengo acá. Y esto se puede reescribir como valor absoluto de menos 1 multiplicado por y menos x, y puedo usar esta propiedad que habíamos mencionado previamente, que si tengo un producto de números reales, entonces si los tengo en valor absoluto, entonces yo puedo separar el valor absoluto de la primera con el valor absoluto de la segunda. Entonces aquí quedaría valor absoluto de menos 1 por valor absoluto de y menos x. Y el valor absoluto de menos 1 sabemos que es 1, entonces quedaría 1 que multiplica a y menos x, y eso sería el valor absoluto de y menos x. Entonces, con esto he demostrado que si tengo una resta, no importa quién va disminuyendo y de sustrayendo, no importa quién tiene el signo menos, en el valor absoluto no importa cómo yo haga la resta, porque no va a tener mayor efecto en el valor absoluto. ¿Ya? Entonces, nunca usted va a obtener valores de valor absoluto negativo, porque el valor absoluto o bien tiene que ser un real positivo o bien tiene que ser cero. Son las posibilidades que hay. Ya, entonces, bueno, aquí hay algunos ejercicios que usted puede hacer usando las propiedades que yo mostré. Ya. Entonces vamos a hablar ahora de conjuntos acotados. Ya, entonces los reales tienen una propiedad bien interesante. Tiene que ser interesante en el sentido de que yo puedo extraer subconjuntos de tal suerte que tengan medida finita en los reales. Y bueno, ya lo habíamos visto. Por ejemplo, un intervalo abierto, un intervalo cerrado, son ejemplos interesantes y claros de conjuntos acotados. ¿Ya? Son conjuntos en donde yo puedo establecer cuál es el más grande de todos los elementos del conjunto o cuál es el más pequeño. Y en el peor de los casos que no pueda establecerlo, puedo nombrar elementos que estén por encima del conjunto o por debajo del conjunto. ¿Ya? Entonces, vamos a definir a qué me refiero cuando hablo de conjuntos acotados. Entonces, vamos a considerar definiciones básicas. Entonces, sea un subconjunto real de los reales cualquiera, que sea distinto de vacío. Entonces, vamos a definir dos cosas. Primero, cota inferior. Entonces, vamos a decir que A es una cota inferior del conjunto A si ese número A está por debajo de todos los elementos del conjunto A. ¿Ya? O sea, que A viene siendo menor o igual que X para cualquier elemento del conjunto A. Y análogamente, cota superior, vamos a decir que B es una cota superior del conjunto A si ocurre que B es mayor o igual
que X para todo X en el conjunto A. ¿Ya? Entonces, esas son definiciones de cotas inferiores y superiores. Entonces, veamos un ejemplo claro de cotas superiores y cotas inferiores. Entonces, ejemplos. Entonces, por ejemplo, si consideramos A como el intervalo 1,5, por ejemplo, entonces, cotas superiores. ¿Quiénes serían cotas superiores? Entonces, cotas superiores podría ser el 5 mismo, podría ser el 6, etcétera. Todos los elementos, entonces, en general serían los X que sean mayores o iguales que 5. Ese sería el conjunto de todas las cotas, los X que están en los reales. Entonces los X tales que X pertenece a R. Y X sea mayor o igual que 5. Entonces todos los elementos que están ahí serían cotas superiores. ¿Ya? Cualquier elemento, el 5, el 5.1. Entonces la única condición que establece para hablar de cotas es que todos los elementos estén por encima o sean iguales a los elementos que estén en el conjunto que estoy considerando en cuestión, que en este caso es el cerrado que va desde 1 hasta 5, ¿ya? Y si hablamos de cotas inferiores, entonces ¿quiénes entrarían? Bueno, podría entrar, por ejemplo, el 1 mismo, que sería igual. Podría entrar, por ejemplo, el 0, por ejemplo, el 0, el menos 0.5 entraría, etcétera. Aquí en general entrarían, conjunto de todas las cotas serían todos los X que sean menores o iguales que 1. ¿Ya? Entonces este es el conjunto de todas las cotas superiores y este es el conjunto de todas las cotas inferiores para este intervalo. ¿Ya? Entonces, geométricamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, geométricamente tenemos la recta, ¿verdad? O sea, aquí está cerrado, aquí también está cerrado, aquí está el 5, por aquí está el 1. Entonces, las cotas superiores van a estar por encima del conjunto. Todos estos elementos van a ser cotas superiores, todos, inclusive el 5 mismo también, porque pueden ser mayores o iguales, ¿ya? Y las cotas inferiores van a estar, por supuesto que por debajo del conjunto, ¿ya? Todos estos elementos que están acá van a ser cotas inferiores para el conjunto, ¿ya? Y el 1 mismo también puede ser una cota inferior, ya que pertenece al conjunto mismo. ¿Ya? Entonces esa es la idea, un poco de lo que tiene que ver con cotas superiores e inferiores. Entonces, vamos a ver una definición un poco más compleja. Entonces, hay otros elementos que son, por ejemplo, el supremo y el ínfimo. Entonces, ¿qué es el supremo? Entonces, el supremo de un conjunto, si este supremo existe, entonces es el menor de todas las cotas superiores. ¿Ya? Entonces, si vamos acá al ejemplo, el menor, voy a tomar el menor de todas las cotas inferiores. ¿Ya? Entonces, y me piden calcular el supremo. Lo voy a anotar así como el sub de A. Entonces, ¿cuál es el menor de todos los elementos que están aquí? El menor de todas las cotas superiores. Entonces, el menor de todas las cotas superiores es 5.
ya es el más pequeño de todas las cotas superiores. Y análogamente, si me piden el ínfimo va a ser el mayor de todas las cotas inferiores. Entonces lo voy a anotar de esta forma. Entonces, el mayor de todos estos, ¿quién viene siendo? El 1. Entonces, el supremo de este conjunto sería el 5, o sea, el menor de todas las cotas inferiores, el más pequeño de todas las cotas superiores, y el ínfimo va a ser el mayor de todas las cotas, en este caso, inferiores. ¿Ya? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con el cálculo de los supremos y los ínfimos. Entonces, veamos otros ejemplos para el cálculo. Ejemplos. Entonces, si mi conjunto ahora es, por ejemplo, menos 2,3, entonces, si me piden calcular el supremo, ¿cuál sería? Entonces, el supremo de A, entonces todas las cotas superiores, entonces primero, cotas superiores. Entonces, las cotas superiores serían, vamos a guiarnos un poco de este, serían todos los x que sean mayores o iguales que 3. Entonces, el supremo va a ser 3, porque es la más pequeña de todas las cotas superiores. Y para calcular el ínfimo, entonces me centro en las cotas inferiores. Entonces serían todos los que sean menores, en este caso, o iguales que 2, serían todos esos elementos, serían, en este caso, cotas inferiores. El menos 2, el menos 3, ¿ya? Y entonces, para hablar del ínfimo, me voy a quedar con el más grande, de todo, el que supere a todos los elementos de aquí. Entonces, en este caso, claramente, el ínfimo va a ser menos 2, la mayor de todas las cotas inferiores. ¿Ya? Entonces voy a escribirlo aquí, menor de todas las cotas superiores, y aquí mayor de todas las cotas inferiores, para que de alguna forma lo tengan claro, ¿ya? Entonces, otro ejemplo puede ser quizá un conjunto discreto, no necesariamente continuo como este, por ejemplo, el conjunto formado por todos los elementos de la forma 1 partido por n, con n en los naturales. Entonces es un conjunto que es discreto. Entonces, si lo hago, lo escribo de forma, escribo este conjunto por extensión, entonces ahí entraría el 1, luego vendría un medio, voy dándole valores, voy asignándole valores a n, luego vendría un tercio, luego vendría un cuarto, etcétera. ¿Ya? Un conjunto que, si bien es discreto, es infinito. Entonces, supongamos que nos piden calcular, que determine supremo e ínfimo. Solución. Entonces, para calcular el supremo y el ínfimo, podemos tener una idea de geométricamente lo que ocurre. Pero ya saben que se puede hacer un gráfico para más o menos orientarse y ver cuál es la situación que tiene. Entonces, aquí tiene el 0, por ejemplo. Por acá tiene el 1. Entonces, el primer punto sería aquí, que sería 1. Después vendría un medio. Después vendría un tercio, que sería por aquí. Después un cuarto. Entonces, todos los puntos se empiezan a aglomerar, ¿ya? Y se van acercando cada vez más a 0. Ya, entonces, pero nunca llegan a 0. Entonces, ¿cuál sería el supremo aquí?
Entonces el supremo claramente del conjunto, el 2 sería una cuota superior, el 1.5 sería una cuota superior. Entonces la menor de todas ellas es el 1. Entonces por lo tanto el supremo de este conjunto es el 1. ¿Ya? Y si vamos ahora al ínfimo, entonces, por ejemplo, el menos 1 sería una cota inferior. El 0 incluso mismo sería una cota inferior. Ya no hay más cotas inferiores. Entonces me quedo con la menor de todas las cotas inferiores. En este caso, el ínfimo sería 0. ¿Ya? Entonces esa es la idea. Entonces, supremo menor de todas las cotas superiores e ínfimo mayor de todas las cotas inferiores. Esa es la idea. ¿Ya? Elementos que y entender que las cotas, pues por supuesto que van a estar por encima del conjunto, las superiores, y las cotas inferiores van a estar por debajo, ¿ya? Entonces es muy importante esto de, dado un conjunto, poder calcular el supremo y el ínfimo, ¿ya? Entonces, sigamos acá. Avancemos. Entonces, hay algunas propiedades que son interesantes, por ejemplo, y hay algunos axiomas que son importantes y todo. Por supuesto que no lo puedo demostrar porque no es un curso de análisis real, sino manera de conocimiento. Entonces, existe un axioma que se llama axioma del supremo y dice que todo subconjunto de R no vacío y acotado superiormente tiene un supremo, ¿ya? Y también existe un axioma equivalente que es el axioma del ínfimo, dice que todo subconjunto de R no vacío y acotado inferiormente tiene al menos ínfimo, ¿ya? Entonces, algunas observaciones. Entonces, si un conjunto es acotado superiormente y el supremo pertenece al conjunto, este último recibe el nombre de máximo. Y si un conjunto acotado inferiormente y el ínfimo pertenece además al conjunto, entonces recibe el nombre de mínimo. Entonces es un poco lo que tenemos aquí. Ya, por ejemplo, si vamos a los ejemplos que tenemos aquí, entonces aquí este supremo, como pertenece al conjunto, entonces además de ser supremo, también es máximo. ¿Ya? El ínfimo no puedo decir lo mismo porque es menos 2, pero menos 2 no pertenece a, entonces, por lo tanto, no es mínimo. ¿Ya? Entonces, si pertenecen, cuando yo lo calculo ya el ínfimo y el supremo, si pertenecen, entonces el supremo pasa a ser máximo. Y si el ínfimo pertenece al conjunto, en este caso se va a llamar mínimo. ¿Ya? Y si vamos aquí, entonces el supremo sería en este caso también máximo, porque el 1 pertenece al conjunto. Pero aquí el 0 no pertenece al conjunto, entonces por lo tanto no es máximo, no es mínimo. ¿Ya? Y si vamos al ejemplo que habíamos hecho primero, que era un intervalo cerrado, entonces aquí sí, tanto es supremo, el supremo es máximo, porque el 5 pertenece al intervalo porque aquí está cerrado, y el ínfimo es mínimo, porque el 1 también pertenece al intervalo. Entonces es eso, si no pertenecen, entonces solo son supremos e ínfimos, ¿ya? Pero si además cuando yo los calculo, me doy cuenta que además esos elementos que encontré que van a ser números, además pertenecen al conjunto, entonces también pueden llamarse máximo para el caso de supremo y mínimo para el caso del ínfimo. Entonces, muy importante eso. Entonces, todo conjunto en realidad que esté acotado superiormente, vamos a decir que vamos a garantizar a través de estos axiomas que existe siempre el supremo, si está agotado superiormente, y si está agotado inferiormente, siempre va a existir de alguna manera el ínfimo. Ya solo garantizamos supremo y ínfimo, pero puede que ese supremo se convierta
en máximo o se convierta en ínfimo dependiendo del conjunto que estemos considerando. Ya, entonces, ¿qué más hay aquí? Entonces, bueno, aquí podemos hablar también, una de las consecuencias también que podemos encontrar de esos axiomas del Supremo son, por ejemplo, que se puede garantizar la existencia de estas soluciones. Ya, entonces uno puede demostrar que esta ecuación x a la 2 más a tiene solución en los números reales si el a es positivo. Bueno, ya uno sabe que las soluciones son más o menos raíz cuadrada de a. Estas son las soluciones. Entonces uno puede calcular o hacer estimaciones de subconjuntos que estén muy cercanos o intervalos que de alguna manera se vayan acercando cada vez más a esos valores, a raíz cuadrada de a y a raíz cuadrada de menos a, y uno puede usar el argumento del axioma del supremo y del ínfimo para garantizar la existencia de esos valores que uno pues, puede calcularlo en efecto. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué más hay aquí que sea relevante? Bueno, también a través del axioma del supremo, uno puede también probar la existencia de raíces de orden superior, ¿ya? O sea que el axioma del supremo de alguna manera es el que justifica que uno pueda encontrar, por ejemplo, raíz quinta, raíz octava de cualquier número real. Por supuesto que hay que hacer algunas demostraciones aquí, pero sabemos que no es un curso que propiamente formal, por lo tanto no vamos a hacer una demostración muy formal de estas cosas, sino que vamos a asumir que se pueden calcular raíces enésimas en general de números reales y, por ejemplo, considerar esta propiedad que si tenemos x elevado a 1 partido por n, entonces es equivalente a raíz enésima de x. Es como una manera de convención. Y estas dos propiedades que, por ejemplo, si tenemos exponentes fraccionarios, entonces sabemos que yo puedo transformar el exponente fraccionario a radical y si tengo exponentes negativos, entonces lo puedo escribir como 1 partido por x a la r. Son cosas que de alguna manera son válidas si el x es distinto a 0. Pero estos son de alguna manera algunas propiedades que son de la potencia. Entonces, por ejemplo, si tenemos la misma base y exponentes diferentes en producto, entonces escribo la misma base y sumo los exponentes. Si ahora los tengo misma base pero en cociente, entonces escribo la misma base y hago diferencia de los exponentes del numerador y el denominador. Y si tengo una potencia elevada a otra potencia, entonces solo debo hacer el producto de los exponentes. Y si tengo dos bases distintas elevadas a una misma potencia, las puedo escribir como el producto de ellas elevada a una misma potencia y entender que cualquier número real elevado a 0 siempre es 1. ¿Ya? Y la demostración es bastante sencilla. Si m es igual a n aquí, en el 2, entonces quedaría a elevado a la m y eso da 1. Y por este lado quedaría m menos m, quedaría a elevado a la 0. Entonces por eso a la 0 es igual a 1 siempre que a sea distinto a 0. Cualquier cosa elevada a la 0 siempre da 1. Entonces las propiedades de las potencias y de los exponentes, todo eso se justifica o se garantiza la existencia de ellos a través de los axiomas que son de supremo y de ínfimo en los reales. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hay algunas ecuaciones o inecuaciones que se resuelven, que uno puede hacer a manera de ejercicio. Ya, entonces aquí la idea es que de alguna forma tratar de eliminar el radical y al final deberían quedar ecuaciones o inecuaciones que son de grado 2. Entonces estas cosas creo que podrían hacerlas en la práctica también. Entonces, con esto damos por finalizado lo que tiene que ver con el valor absoluto, los axiomas de supremo e ínfimo, ¿ya? Entonces, muy importante entender que todos los subconjuntos de los reales que al menos sean acotados superiormente
siempre voy a garantizar la existencia del supremo, y si está acotado inferiormente, voy a garantizar la existencia del ínfimo. Y si además el supremo y el ínfimo pertenecen al conjunto, el supremo se transforma, en este caso, en máximo, y el ínfimo se transforma en un mínimo. Muy importante eso. Entonces, ¿qué nos hace falta trabajar? Nos hace falta trabajar un tópico muy importante que fue desarrollado por el matemático francés en este caso René Descartes, quien fue uno de los pioneros en esta teoría que él publicó en su texto llamado Le Géométrie. Entonces, lo primero que vamos a reconocer aquí es el sistema de coordenadas rectangulares. Ya sabemos que ustedes tienen conocimiento previo de la escuela, sin embargo vamos a hacer un recorderis. Entonces, nuestro sistema cartesiano está formado por dos ejes verticales que son ortogonales, es decir, que forman un ángulo de 90 grados aquí, un eje horizontal, que vamos a llamar el eje de las X o el eje de las abscisas, y un eje vertical, que va a ser el eje de las Y o el eje de las ordenadas, y se intersectan en un punto llamado origen, ya que va a corresponder con las coordenadas 0, 0, quiere decir 0 en X y 0 en Y. Entender que en el fondo lo que estamos haciendo es el producto cartesiano de los reales con los reales. Entonces, por supuesto que en X vamos a tener los positivos hacia la derecha y los negativos hacia la izquierda, y en Y vamos a tener los positivos hacia arriba y los negativos hacia abajo. Entonces, el plano cartesiano, pensando un poco en categorizar cada una de las partes, vamos a llamarlas cuadrantes, ya debido a que son 4, entonces vamos a interpretarlo en el siguiente sentido, en el sentido antihorario, de tal suerte que vamos a empezar a este como el primer cuadrante, este como el segundo, este como el tercero y este como el cuarto. Entonces vamos un poco en sentido antihorario, ¿ya? Entonces muy importante reconocer esto, los nombres de cada uno de los cuadrantes, y entender que hacia dónde están los positivos y hacia dónde están los negativos. ¿Ya? Entonces no pienso que sea muy difícil en ese sentido. Sin embargo, vamos a hacer algunos ejemplos